Del 1 al 15 vamos a leer. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos inmundos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Inclinamos nuestro rostro un momentito. Le encomendamos a Dios nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro corazón, para que si Él quiere hablarnos algo en esta mañana, no haya impedimento en nuestro interior. Padre, nos acercamos a Ti con toda reverencia en el nombre de Jesucristo, para pedirte tu auxilio en este momento. Tú conoces nuestro pesar, Tú conoces nuestros pensamientos, Tú conoces nuestros problemas, y solo Tú puedes hablar ahí a nuestro interior y nadie más. Nadie puede penetrar ahí, solo Tú. Y lo reconocemos y nos humillamos y te pedimos, Señor, ministrame en esta mañana. Sujeto mis pensamientos a Ti, a Tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, abrimos nuestro corazón para recibir de Ti. Y gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Es una palabra de exhortación y de enseñanza. No solo es para que se pueda exhortar, sino para ser enseñados. Y como iglesia, como congregación, como pueblo o como comunidad, nosotros no podemos olvidarnos de los principios bíblicos para los integrantes de la comunidad, los que son representantes de la iglesia afuera. ¿Quiénes son los que representan la iglesia en sus hogares, en el trabajo, en el mundo? Nosotros, los integrantes de la iglesia, que son ancianos, ancianas, jóvenes, trabajadores, y que hay direcciones bíblicas para cada uno, direcciones bíblicas para cumplir y hacer, como cómo comportarnos afuera, y que no debemos olvidar, no podemos dejar de hablar estas cosas, de predicar. Por eso esto está aquí, para que nosotros tengamos en cuenta lo que Dios dice, lo que Dios quiere de los integrantes de su iglesia afuera. Amén. Porque aquí está muy bien que nosotros nos miremos sin juzgarnos o nos miremos sin ver lo que cada uno es afuera, pero la palabra sí tiene derecho y tiene todo el poder de juzgarnos afuera y adentro y donde sea, porque es la palabra de Dios, no nosotros, pero sí la palabra de Dios. Y en ese miramiento es que nosotros vamos a contemplar esto hoy, que también tenemos que trasladarlos a los hermanos que se congreguen en la tarde. ¿Quién era Tito? ¿A quién era enviada esta carta? Él era un colaborador de Pablo. En el libro de los Hechos no habla nada sobre Tito,
pero sí en el libro de Corintios, principalmente segunda de Corintios, habla sobre Tito, que era un griego con un cierto parentesco judío, la madre judía y el padre griego. Según de Corintios 2.13, por ejemplo, capítulo 7, capítulo 8, también hablan sobre Tito, segunda de Corintios principalmente. Él era un colaborador. Pablo en uno de sus viajes, extendiendo el Evangelio, Tito lo escuchó y se convirtió al Señor. Y luego de convertirse comenzó a seguir a Pablo como Timoteo. Comenzó a seguir a Pablo. Pablo vio en él elementos suficientes como para dedicarle un tiempo a la enseñanza. Le enseñó los rudimentos de la doctrina, digamos así. Y luego, con la necesidad que había de cubrir puestos en lugares donde Pablo había levantado muchas iglesias, Timoteo recibe un cierto llamado de Dios, un cierto deseo de trabajar como Pablo en la obra. Quizás tú también has recibido, te convertiste y también recibiste un llamado de Dios, o estás recibiendo, o estás en duda, no sé qué hacer. El llamado tiene que ser de Dios nada más. Pueden los hombres ayudarnos, puede venir una palabra de parte de los hombres, pueden servirnos de ejemplo, pero el llamado tiene que ser de Dios. Y si no es de Dios, mira hermanos, hemos visto en nuestro tiempo de andar con el Señor, muchos que son impulsados a la obra, pero no por un llamado de Dios, por un llamado de otros hombres, que lo ven con cualidades, sí, está muy bien, me parece que pinta lindo, pero el llamado que nosotros tenemos que estar convencidos de tener es el llamado de Dios interno, el llamado de Dios. Yo no hace mucho tuve un sueño, espero que haya sido un sueño nomás. Y no sueño mucho con mi madre, pero apareció mi madre en mi sueño y yo estaba preocupado, se ve, por la iglesia, por la obra, y lo que ella me dijo: lo que tienes que primero saber bien es si sos llamado. Es si sos llamado. Y eso me llevó varios días a la oración, a ver la palabra, a buscar en la palabra. Varios días a meditar en mí mismo. Pero es algo que también me llevó cuando preparaba el tema de Tito, también me llevó a razonar en eso. No llamados de hombres, sino llamados de Dios específicamente. Que Dios nos toque, que Dios nos llame, que Dios sintamos ese fuego por dentro, que no se apaga por nada. Sintamos esa inspiración de Dios a hacer, a cumplir cosas para Dios, y que no se nos va de la mente, no se nos va del corazón, no se apaga por nada. Entonces sabemos que es de Dios. Porque no hay ningún hombre empujándonos, sino que es de Dios. Y eso permanece. Le pasó algo así a Tito. Pero no habían institutos bíblicos en la época. No había institutos bíblicos, tenían que andar con su maestro, y Pablo era un maestro y tenía muchos discípulos con él, así como Jesús tuvo muchos discípulos. Ese era el principal instituto. Y así Pablo también, el mismo principio de Jesús utilizó. Andaba con Timoteo, con Tito, con Lucas y muchos más, Silvano y muchos otros. Ahí eran parte de los discípulos de Pablo. Y a Tito lo dejó en Creta. Después de estar en Creta y levantar varias iglesias en la isla de Creta, Pablo lo deja a Tito en Creta. El lugar donde estaba Tito en este momento, pastor nuevo, discípulo de Pablo, era en Creta, la isla de Creta. Una isla. Dios, si usted quiere mandar a alguien a una isla, Pablo lo hizo, ¿eh? No sé si se quería deshacer de él, pero lo mandó a una isla. Lo cierto es que ahí quedó Tito a cargo como obispo, como pastor principal de todas las iglesias en la isla de Creta. Hermanos, si esto se desprende aquí mismo, si usted lee capítulo 3, versículo 13, usted va a ver ahí
dónde estaba Pablo y dónde estaba Tito. La iglesia de Creta era una iglesia nueva, reciente, tenía pocos años, pero era una iglesia que ya tenía varios miembros, digamos así, varios adeptos y varios lugares, de tal manera que no solamente era una iglesia como esta, sino que era una iglesia que se había extendido sobre la isla, había creado otros anexos y otras iglesias, de tal manera que Tito tenía la responsabilidad de poner sobre cada iglesia un anciano, un líder, un obispo, un pastor, a otro. Esa era la responsabilidad de Tito, y supervisar toda la obra en Creta. Era una responsabilidad grande para alguien nuevo. Sin estas instrucciones, sin que se cumpliera estas instrucciones, sin que se preocupara por estas instrucciones, ciertamente que no le iba a ir bien a Tito, ciertamente que iba a fallar. Si no tenía, aparte del discipulado, aparte de su maestro, si no tiene una carta, algo con que guiar, iba a fallar. Y todos podemos decir: yo soy discípulo de Jesús, yo sigo a Cristo, solo Cristo me habla, solo Cristo me enseña, o solo Dios Padre me guía. Pero Padre, Dios Padre, Jesucristo nos dejó también una carta escrita aquí, el cual debe ser nuestra principal guía, nuestra principal dirección. Tito necesitaba una carta para leer, para saber qué pasos dar, cómo hacer, cómo guiar a este pueblo, cómo establecer nuevos pastores, cómo exhortar, cómo enseñar. Pero tiene todo lo esencial para un pastor. Y Dios nos dejó más que una carta chica, una carta grandísima de 66 libros, una carta de amor, una carta para guiarnos, para dirigirnos, que es la palabra de Dios. Podemos decir: sí, yo tengo a Dios que me habla, o yo tengo a Cristo que oro y lo busco, pero la palabra de Dios también me la dejó como guía. Todo lo que Jesús, lo que Dios me vaya a hablar hoy en día en privado o como sea, no va a escapar de someterse a la palabra que ya me la dejó. Quiero decir con esto que Pablo no podría venir después a decirle otra cosa diferente a lo que ya le había escrito a Tito. ¿Por qué? Porque Tito tenía algo escrito. Y si Pablo dijera otra cosa diferente a lo que estaba escrito, Tito podía decir: pero Pablo, que me escribiste esto acá, yo tengo escrito esto. Yo tengo escrito esto. Lo leo, está escrito acá. Tú no me puedes decir una cosa diferente. Y así también es con Dios. Dios nunca te va a decir algo diferente a la palabra de Dios. Nunca te va a decir algo diferente a lo que ya dejó establecido y escrito como para guiarnos. Todo lo que Dios vaya a hablar, nos vaya a decir, va a ser aquí, regulado por la palabra de Dios. Porque si no le podemos decir: pero Padre, tú me estás confundiendo. Está escrito una cosa y me estás diciendo no. Si hay algo que no está de acuerdo con la palabra, el que está equivocado somos nosotros. Si hay algo que no está de acuerdo con la palabra, no podemos torcer la palabra. El que está equivocado somos nosotros. Aunque nos duela, aunque nos cueste. Pero esta es una iglesia nueva. Y mira, una iglesia aún nueva con costumbres muy raras. Dice él, aquí en el versículo 12 del primer capítulo, Pablo dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿A usted no le gustan los rochenses? Imagínese esto. Imagínese esa idiosincrasia, este pueblo donde le tocó trabajar a Tito. Usted dice: ay, este pueblo me tiene cansado. Ay, esta gente que es así. Mire estos acá. Mentirosos. Malas bestias. Glotones ociosos. Esto lo tomó del poeta Epimérides del siglo VI a.C., quien fue que escribió esto.
poeta cretense. Y lo califica así de esta manera el pueblo. ¿Usted iría a trabajar entre esa gente o vivir entre esa gente? Mentirosos, ociosos, malas bestias. Sí hay una idiosincrasia, puede haber una idiosincrasia perversa en este pueblo, aquí en este Uruguay, o aquí en Rocha, o aquí en este departamento. Pueden ser de una manera o de otra, pero es el pueblo donde Dios nos puso. Puede ser que tus vecinos o tu familia, tú digas, ¡ay, mi familia es tan difícil! Pero es tu familia, la que Dios te dio, donde Dios te puso. ¡Ah, es tan difícil este barrio! Son tan difíciles mis vecinos, pero fue ahí donde Dios te puso. Y tú no tenías cómo escapar porque estaba en una isla. Fue bien puesto por Pablo. Y nosotros a veces nos tenemos que sentir como en una isla. Ahí cuando nos vienen ganas de abandonar la familia, o decir, este no es mi hijo, o esta no es mi madre, o este no es mi padre. O decir, mi vecino ni los saludo porque son tan malos. O de la ciudad, me voy a ir porque esta ciudad es tan mala y tan... O del país. Debemos sentirnos como en una isla y decir, yo no tengo escapatoria, esto es lo mío, Dios me puso acá. Y aunque tengan una idiosincrasia difícil, aunque sean diferentes, aunque sean difíciles de aceptar o de soportar, estos son los míos. Estos son los míos. Es con ellos que tengo que trabajar. Es con ellos que yo tengo que lidiar. Es con ellos que yo tengo que progresar. Si ellos progresan, progreso yo. Si yo progreso, progresan ellos. Si yo avanzo espiritualmente, avanzan ellos espiritualmente. Si yo me detengo espiritualmente, se detienen ellos espiritualmente. Si yo sigo a Cristo, ellos reciben bendición. Si yo me detengo, los niego y me olvido de ellos y los abandono, ellos se pierden, sin esperanza. Pero es ahí donde Dios me puso. Es ahí donde Dios me puso. Y es ahí donde entra este consejo, que voy a ser breve, no voy a demorar mucho, para que Tito le enseñe al pueblo, para que Tito lo entregue al pueblo. Primero a los ancianos. Él dice claramente a los ancianos sean sobrios. Los ancianos no son solamente los de cana, que peinamos cana ya, sino también aquellas personas que están liderando, o también se refiere a ancianos a las personas que son líderes o que también tienen a su cargo alguna madurez, ¿no? Pues pueden haber ancianos por su madurez que sean jóvenes y pueden haber ancianos por años que sean niños, ¿no? Pero a veces la Biblia nombra ancianos en cuanto a los que están a cargo, que están liderando, o también a un cuerpo maduro de obreros. Pero sea por los dos lados que sea, miremos como miremos, los ancianos tienen una posición de parte de Dios en medio de la congregación, en medio de la comunidad, que tienen que reconocer cuál es mi posición. Y esta es la posición. Tienen que ser siempre sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sin malicia, en el amor, sanos en el amor y en la paciencia también. Personas que en la comunidad y fuera de la comunidad puedan ellos recibir este testimonio y puedan ser ejemplo de ellos. De ser personas sobrias, cabales. Personas que sean respetables por su consejo, por sus dichos. Y no que se diga, esta persona siempre anda hablando tontería, o es una persona que no se puede confiar en lo que dice. No solo ejemplo para los que están acá adentro, sino que como
representantes de la comunidad, en el hogar, en la familia, donde están, en el barrio, en la ciudad, sean personas serias, respetuosas, prudentes. La prudencia va para muchos lados, ¿verdad? La prudencia a veces nos lleva a callar. La prudencia a veces nos lleva a pasar por ignorantes. La prudencia a veces nos lleva a soportar cosas que en otro momento no las soportaríamos, pero porque soy prudente lo soporto. El prudente espera a tomar la medida correcta o a dar el paso correcto porque es prudente, no se apresura. Pero si se necesitará en este tiempo, como representante de la comunidad cristiana, como representante de la iglesia de Cristo, en los hogares, en la familia, ancianos sobrios, serios, prudentes. Y que tengan amor. Se necesita amor en los hogares. Se necesita amor en las calles, se necesita amor, paciencia con los demás. Hay tanta impaciencia en los hogares, en la familia, hay tanta impaciencia en la calle, hay tanta impaciencia por ahí, hay tanta impaciencia. Aparte de la gente andar rápido, veloz, y todos quieren rápido y veloz. Nadie tiene paciencia para esperar, nadie tiene paciencia para esperar por otro, para esperar por la respuesta de Dios. Nadie tiene paciencia con los demás, con los errores de los demás. Nadie tiene paciencia. Y esa se necesita, y en los ancianos, y aquellos que se sienten ancianos, líderes, responsables, personas mayores que son maduros, pongámonos esto en el corazón. Como representantes de la iglesia, en nuestros hogares, en nuestra familia, en el trato con los demás, afuera, como integrantes de la sociedad, tenemos que tener estas cualidades, las tenemos que tener para representar de manera correcta. Es una exhortación que Tito tenía que hacer a los cretenses, y ahora yo lo estoy haciendo, porque también recibí esa exhortación. Yo lo estoy haciendo. Tito lo tenía que hacer, lo hizo, y ahora me cumple a mí hacerlo también. Eran sobrios. La sobriedad es algo que se pierde fácilmente hoy. Somos sobrios, estamos bien hasta que algo nos pasa en la cabeza y se enloquece y empiezan los gritos y empiezan la ira y empieza el enojo. La sobriedad no se puede perder. No se puede perder. La seriedad para tratar los asuntos, no dejar atrás. Tratar los asuntos con la seriedad que se merecen, las cosas de Dios, los temas de Dios, o los temas de la vida, de la familia, los asuntos personales, se necesitan tratar con seriedad, se tratan con seriedad, no se deja al olvido, no se trata de manera banal como en el mundo, se trata, no, dejar para más adelante, no le des importancia, no, las cosas que hay que tratar, se tienen que tratar con seriedad, y los ancianos somos responsables de eso, de sentarnos a hablar con seriedad. Las cosas que deben ser tratadas con buena fe. Destacados por la fe, destacados por el amor, destacados por la paciencia, destacados por la prudencia. Las ancianas sean reverentes en su porte, reverentes en todo, en el hablar, se refiere a todo, toda la manera. Gracias a Dios por nuestras ancianas. No calumniadoras. No sé por qué lo puso acá, parece que las cretenses eran medio como las uruguayas, le gustaba hablar de los demás. Pero sí, hay que tener eso también. Tenemos que corregirnos, si algo nos toca, bueno, nos tenemos que corregir. Es muy feo el hablar de otros sin tener la seguridad de lo que se está hablando. Por terceros o por dichos o por lo que dicen por ahí, por la voz populi del barrio.
porque en el barrio se dice, porque esto, porque aquello, sin hablar directamente con las personas, es feo, desagradable a Dios y no corresponde a un anciano o una anciana representante de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No corresponde. Y menos retransmitir esas cosas. Retransmitir esas cosas. Lo que está pasando con el vecino, lo que está pasando con la vecina, lo que está pasando con un integrante de la familia. No decir nada, orar, 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 orar. Y dice aquí que se transformen en consejeras. Consejeras. No es esclavo del vino, yo espero que nadie sea esclavo del vino acá. Que se tome su vasito prudentemente sin ser esclavo de la bebida. Maestras del bien, o sea, que enseñen el bien. Aparte no dice que hagan el bien, dice maestras que enseñen. No dice solo que sean ejemplos, porque el ejemplo hay que mirarlo, pero acá dice maestras que enseñen el bien, que enseñen a hacer el bien. Y eso es una cualidad también que lo tienen que tener. Y que enseñen a los otros, a las nuevas generaciones. Hoy hay un problema con eso, ¿verdad? Hay un abismo entre la generación nuestra y la generación que viene atrás. ¿Qué pasó intermedio? No se transmitió las buenas enseñanzas. Se dejó que la enseñanza popular barriera con todo. El modernismo nos llevó a ocuparnos del que tengo, de cuánto el que soy. El modernismo con el materialismo nos llevó a ocuparnos más de dar lujos a los hogares que darles una calidad de moral, de enseñanza. Eso fue lo que pasó. Hay un abismo. Hay generación que habla un idioma hoy y una generación que no entiende lo que está hablando esta persona. Eso es real, eso está. Una generación que va por un camino y otra generación que no la entiende para nada. Y a veces se aman. Son integrantes de la misma familia. Faltó esa enseñanza. Si hubo un descuido nuestro, que nosotros nos podamos hoy alinear con la palabra del Señor y pedirle al Señor que nos ayude, que enseñen a los nuevos. Y luego, esto a los jóvenes, a las jóvenes y jóvenes, que puedan también, porque para enseñar se necesita alguien que desee ser enseñado también. Es importante esa conexión entre ancianos y jóvenes. El anciano en su porte, en su manera prudente de comportarse, sobria, seria, lleno de amor, de fe, de paciencia. Las ancianas, maestras del bien, no dadas a la lengua, ni esclavas de nada. Se necesita esa conexión entre esa generación y la otra. Y eso no lo va a lograr en la sociedad, el mundo común. Eso solamente lo podemos relograr con la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar. Solamente Dios puede volver a hacer que esa conexión comience a surgir. Y comience a haber una palabra de amor, una palabra de paciencia, una palabra de ejemplo, una palabra de maestría en el hogar. Y puede volver a haber un oído que escuche, porque hay alguien con amor, con paciencia, que no calumnia, hay alguien que está enseñando. Y entonces hay alguien presto a escuchar. Hay alguien presto a escuchar. Porque una cosa voy a decir. Hay muchos de nuestros jóvenes que desean ver buenos líderes. Hay muchos de nuestros jóvenes que desean ver buenos ancianos y ancianas. Que no utilicemos la Biblia como una regla nomás. Que la apliquemos. Que vivamos. Que no utilicemos la Biblia para juzgar a otros o a otros grupos religiosos. Que utilicemos la Biblia para encaminar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra manera de comportarnos, nuestra conducta de acuerdo con la Biblia. De modo cuando hablamos,
amor, estás sintiendo que realmente yo estoy dando amor. Entonces entiende, por eso esa persona saluda así, habla así. Porque Dios está en él, está lleno de amor. Pero no se puede hablar Dios es amor después de haber tenido falta de paciencia, falta de amor justamente, u otras cosas. Se tiene sí o sí que demostrar eso. A los jóvenes dice que sean prudentes. A los jóvenes les pide prudencia. Y luego, otra cosa les pide a los jóvenes, que miren el ejemplo de sus líderes. Que miren el ejemplo de sus líderes. Jóvenes, puede ser que tengan tu identidad, puede ser que tengan tu manera de ver la vida o tu manera de interpretar las cosas de la vida o lo que tú querés. Pero necesitas tomar un buen líder como ejemplo. Como Tito tomó a Pablo, un buen líder como ejemplo. Un buen líder como ejemplo. Y ver el procederles. Pablo se decía, todo lo que visteis, oísteis de mí, eso haced. Él se ponía como ejemplo porque sabía cómo había actuado. Visteis y oísteis. Y así tiene que ser un líder también. Tiene que ser un buen ejemplo. Y los jóvenes tienen que seguir a los buenos líderes. No solamente en la iglesia, fuera, en todo su andar. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras y en la enseñanza mostrando integridad. Eso es lo que pide Pablo para los jóvenes. Prudente, seguir el ejemplo, seriedad, integridad, palabra sana e irreprochable. A los trabajadores, voy ya terminando, hermanos, aunque parece que esto tedioso, tenía que entregarlo. A los trabajadores, el que acá habla como siervos, que estén sujetos a sus empleadores o a sus patrones, como quiere decir. Palabra de Dios. Sujeto a sus patrones, agradables, agradando en todo lo que tienen que hacer. Y dice, y no sean respondones. Si yo tuve que tratar con él, mira, yo era respondón. Era difícil de callar. Me río, pero cuando sabía que estaba mal, bueno, ahí no callaba. Pero cuando había oportunidad de poner mi posición, yo no perdía la oportunidad. Pero siempre salía perdiendo. Hasta bueno, que aprendí de Dios a callar. Y hace muchos años que yo callo. Muchos años que yo callo. Porque aprendí a callar. Hace muchos años. No defraudando, sino mostrándose fieles. Hoy en día encontrar trabajadores así. Porque tienen personal a su cargo, deben estar deseando encontrar gente así. Pero esta es la verdad, la palabra de Dios, lo que nos exhorta a nosotros. Y dice que esto es un adorno a la doctrina. Un adorno a la doctrina. O sea, todo lo que estoy predicando, tratando de, en mi trabajo, en todo lugar, tratando de enseñar que soy cristiano, que esto, que aquello, que adoro a Dios, que se comprueba por cómo me comporto en el trabajo. Es un adorno de la doctrina mi conducta. Si todo lo que dices está perfecto, todo lo que dices, me doy cuenta que es real, porque te comportas así. Es triste que se oiga decir, yo no voy a esa iglesia porque va tal persona, o porque van tales personas. ¿Tú levantaste la mano? Es triste. No está adornada la doctrina en esos casos. No está linda, no está hermosa por esa persona la doctrina. No aparece destacada la doctrina por esa persona o por esas personas. Yo sé que tiene que seguir viniendo igual, pero tiene que preocuparse por poner en práctica esto.
como representantes de la iglesia, como representantes del cuerpo de Cristo, tenemos que poner en práctica esto. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que reflexionar. ¿Cuáles estas cosas nos faltan? ¿En qué estoy fallando? La base, no solamente que sustenta esta enseñanza, sino la base que me hace a mí cumplir con esto, oiga bien, no solamente la base que me sustenta la enseñanza, sino la base que me hace cumplir con esto. O sea que si yo reconozco los principios que ahora siguen, yo puedo cumplir con eso. Si lo reconozco estos principios. Y aquí está, del versículo 11 al versículo 15, hay una perla sobre la doctrina. Hay 7 puntos doctrinales. De todos los 9 principales puntos doctrinales que tenemos, aquí hay 7. Y luego, los otros 2 están colocados, puestos en el libro, pero en otro ambiente. El Espíritu Santo, la administración del Espíritu Santo en el nuevo hombre y la soberanía deidad de Dios. Está antes. Y aquí va, hermanos, para que usted pueda. La gracia salvadora de Dios, un punto doctrinal que nosotros lo profesamos y nos afirmamos. Somos salvos por gracia, no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Este principio debe sustentar mi conducta afuera. Yo soy salvo por gracia. Entonces mi conducta tiene que ser modificada y transformada de acuerdo a esta palabra. Porque soy un representante del cuerpo de Cristo. La gracia salvadora. Y eso está aquí, capítulo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia salvadora. Versículo 11. Un punto doctrinal muy importante. Saben ustedes, nosotros reconocemos que somos salvos solamente por gracia. Efesios 2, ¿se acuerdan? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don. ¿Alguien dijo don? Es un don de Dios. Y saben lo que es un don acá, en lo que trata de transcribir Pablo, ¿verdad? Un regalo. Un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y un regalo no se trata de si yo cumpleaños o no. Es un regalo no merecido. No se trata de si yo merezco o no. Recibí un regalo de parte de Dios, que es la salvación. No tengo por qué andar en el mundo como perdido, como sin rumbo, como que si no hubiera esperanza para mí. Porque el Señor envió a su Hijo a morir por mí para que yo fuera salvo. Y esto es de gracia, un regalo nada más. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y ahí hay otro punto. La fe actúa para recibir esa gracia. La fe actúa. Tengo que creer en esa gracia. Tengo que creer que el Señor me salva. Tengo que creer que el Señor me restaura. Tengo que creer que el Señor murió por mí. Que soy libre de la condenación, del pecado, del destino perverso. Soy libre de eso. Soy libre. ¿Por qué? Porque creo en la gracia salvadora de Dios para mí. Tengo fe y lo creo. Hay otro punto doctrinal aquí, que es el libre del pecado. Libre. ¿Es posible ser libre del pecado? Claro que sí. Las cadenas que antes me ataban por la gracia salvadora de Cristo fueron rotas, fueron deshechas. Y tú y yo y tú el que me escucha puede sentirse libre de esas cadenas del pecado por la gracia salvadora de Dios. La gracia salvadora de Jesucristo. La obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario ha roto las cadenas del pecado y solo tengo que creer. ¿Y qué pasa con mi pecado? Dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los malos deseos, al pecado. Hay que renunciar al pecado. Una renuncia cuando acepto la gracia salvadora y digo, reconozco que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, me arrepiento de mis pecados, renuncio a mi vida de pecado. Pero la renuncia es algo que lo tengo que hacer diariamente. Diariamente tengo que renunciar al pecado, porque diariamente trato con el pecado en mi vida, porque diariamente tengo cosas que mejorar. Diariamente me voy acercando más a la luz y siguen apareciendo cosas feas en mí que no las quiero, que no pueden estar ahí, y tiene que aparecer la renuncia.
renunciando. No se trata solamente de sentirnos seguros en la salvación, sino de ir día a día renunciando a una vida de pecado. Y luego dice otro punto doctrinal, renunciando a vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Piadosamente se refiere a la santidad. Otro punto doctrinal, la santidad. Libres del pecado, santos para el Señor, y tenemos que vivir como santos. Si estos puntos doctrinales están flojos en mi vida, pues entonces yo no voy a ser un buen representante de Cristo ahí afuera. Pero si estos puntos doctrinales están fijos, los tengo bien entendidos, bien comprendidos, entonces soy un buen representante de Cristo ahí afuera. Tengo que mantener una vida santa. Tengo que luchar por una vida santa. Y no digo que me transforme de la noche a la mañana en un santurrón, no, es una lucha. Porque la santidad es un camino. Es un camino que se completa cuando esté allí en la eternidad con Dios. Que se completa cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Ahí se completa la obra de santidad o el camino de santidad. La santidad es un camino que tengo que transitar sin desviarme y seguir día a día luchando para seguir ese camino, porque es renunciando al pecado que sigo ese camino de santidad. Otro punto doctrinal que hay aquí es preparándonos para la segunda venida de Cristo. Sabemos que es un punto doctrinal importante, la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Todos saben eso? Que es un punto doctrinal importante, la segunda venida de Cristo. Por eso los viernes comenzamos a enseñar los acontecimientos finales aquí, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, Piedra 53, quien quiera estar aquí para estudiar con la Biblia abierta y no con otra cosa, los acontecimientos finales. Y dice, esperando la bienaventurada manifestación gloriosa. Y aquí se mete otro punto doctrinal, del gran Dios y Salvador. Hay muchos que luchan con este asunto también. Otro punto doctrinal que es la deidad de Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Qué perla gloriosa. Cuando estudiaba y me metía en esto, digo, qué grande. Aquí están lo que necesitaba Tito. Todos los puntos doctrinales que necesitaba estaban ahí. Lo tenían que leer día y noche hasta destacarlos, sacarlos, digerirlos, alimentarse como tú y yo tenemos que hacer. Está todo aquí en la palabra del Señor. Cómo tengo que conducirme, cómo tengo que creer, lo que tengo que hacer, los pasos que tengo que dar, todo está aquí. Solo tengo que alimentarme de la palabra del Señor. Y Tito tenía que hacerlo. Hay muchos que luchan con este asunto. ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Aquí lo dice el gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay muchos que lo reconocen, sí. Jesucristo es Hijo de Dios. Fue un hombre que llegó a ser Hijo de Dios por su santidad. Pero acá dice claramente el gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo es Dios. Lo dice todo el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Jesucristo es Dios. Y en la primera carta de Juan dice que el que no cree que Jesucristo es Dios, o el que no cree que Jesucristo es uno con Dios, es el creimiento o la creencia, la ideología del anticristo. Se vuelve un anticristo, no diabólico, en el hecho de no creer que Jesucristo es Dios. Otro punto doctrinal que hay aquí, y estoy terminando, es la redención. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. El punto de la gracia salvadora es destacado ahora aquí, el punto de la redención. La gracia salvadora, está bien, Jesucristo me salvó por gracia, Dios me salvó por gracia, porque Él dio el sacrificio de Cristo, pero el asunto es que yo debería morir por mis pecados. El asunto es que yo debería pagar por mis culpas y pecados.
por mi horrenda vida de maldad. Era yo el que tenía que pagar. Y porque hoy puedo disfrutar de libertad, de paz, de gozo, porque hoy puedo disfrutar de una vida libre de condenación o de culpas. ¿Por qué? Porque Jesucristo redimió mi culpa ante el Padre. Él murió por mí. Y tengo que entender la redención. Tengo que entender el principio, la doctrina de la redención para poder cumplir con mi ejemplo, con mi conducta activa afuera. Si no entiendo estos principios doctrinales, es difícil que me comporte afuera como un miembro del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Y último es la formación de la iglesia. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí hay 7 principios doctrinales bien establecidos y espero que usted lo piense en su casa, lo analice, lo lea y si no entiende algo, me consulta. Amén. Pero para cumplir y ser buenos ejemplos afuera, estos principios tienen que estar bien claros, estos principios doctrinales bien claros en nuestro corazón, nuestra mente. Si no tengo estos principios básicos doctrinales bien incorporados en mí, es difícil que pueda ser un buen ejemplo. Puedo ser un buen anciano, un buen joven, un buen trabajador, un buen padre, un buen hijo. Tengo que creer en la palabra y tener reconocido estos principios doctrinales. Amén. Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Hermanos, para concluir, dice aquí, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y, hermano, la autoridad debe salir de una vida que cumple. La autoridad se basa en cuánto cumplo yo la palabra de Dios, no cuánto sé. Esto lo tengo que entender. ¿Cuánto cumplo? ¿Cuánto cumplo? No cuánto sé. ¿Me entiende, verdad? Quiero que todos me entiendan esto. La autoridad se basa en cuánto cumplo la palabra de Dios, no en cuánto sé. Claro, usted me dice, para cumplir tengo que saber. Bueno, el Espíritu Santo me va a guiar, me va a hacer las cosas correctas. Para eso tengo que buscar más de Dios, más apegado a Dios, más apegado al Espíritu Santo. Pero, hermanos, se trata de una vida de ejemplo. Se trata de una vida cambiada, de conducta. Ahí se basa mi autoridad. Ahí se basa mi autoridad. Y ahí nada ni nadie te puede hacer daño. Ni el diablo, ni nada, ni espíritu, ni nada te va a dañar. Porque estás amparado, guardado, protegido por la palabra de Dios. Amén. Cuanto más me meto en la palabra de Dios, más aprendo cosas nuevas. Y eso también es algo que le dejo a ustedes. Amén. Hermanos, he tratado de entregar esta palabra. Esto debería ser para toda la iglesia llena, pero bueno, algunos vendrán de tarde y recibirán lo suyo también. No es la misma predicación, pero este asunto debería ser hablado. Amén. Y lo declaré, lo hablé y lo entregué. Vamos a ponernos de pie, vamos a entregar nuestro corazón al Señor. Hoy ya se terminaron muchos ejemplos a seguir. Y ya no sé si alguien quiere seguir buenos ejemplos o si cada uno en este tiempo quiere llevar su vida de acuerdo a su manera. Y que nadie se entrometa en su vida. Y creo que no es malo seguir buenos ejemplos. No es nada malo seguir buenos ejemplos. No es nada malo ver cómo Dios obró en tal vida y obró en tal otra.
cómo esta persona, qué pasó, cómo alcanzó la bendición del Señor, el crecimiento, lo que decía, cómo salió del pozo. No es nada malo mirar al costado y decir, yo quiero lo que tienes tú. Para eso esa gente necesita buenos ejemplos. Y nosotros somos los encargados de ser buenos ejemplos. Que no reciban una palabra hosca, indiferente, sin seriedad, sin sobriedad. Que las ancianas sean prudentes, sean maestras del bien. Que los jóvenes sean prudentes y sepan escuchar. Que los trabajadores apliquen la palabra del Señor. Y ese mundo, esa alrededor, esa vecindad, esa familia difícil, donde Dios nos puso, va a ver la luz que hay en nosotros y va a comenzar, y a poco, a cambiar las cosas, a caminar las cosas en pro de la luz que hay en nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Ame su familia, ore por su familia, aunque haya personas difíciles, ore por su barrio, aunque haya vecinos difíciles, ore por esta ciudad, aunque no le guste mucho, pero ore, hermanos, ponga esto en la mano del Señor y seamos buenos ejemplos a todos, hermanos. Amén. Ellos lo necesitan. Cristo para esto nos puso aquí. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu amor y bondad. Te agradecemos, Padre mío, Señor, el darnos el privilegio de